Bienvenido, bienvenida al podcast de Satisfaction. Soy Itzi Ávila, coach de inteligencia emocional, y en este lugar cada semana te ayudaré y te enseñaré a encontrar satisfacción en cada pequeña acción a través de entrevistas con personas maravillosas, contenido de coaching y mucha vulnerabilidad y valentía. ¡Vamos allá! Hoy tengo el placer de presentaros a Majo Jimeno, fundadora de Mamás en Acción, experta en marketing y startups. Los efectos positivos de las acciones de Majo son inmensurables. Para conseguir todo lo que consigue es una mujer presente y despierta, pero también nos confiesa que viaja al futuro para coger fuerza y viaja al pasado para cargar su corazón. Se define como una mujer en todas sus perspectivas: hija, madre, esposa, amiga, profesional, compañera. Para ella, la maternidad es un regalo, pero la vida ofrece muchísimo más. Conocí a Majo en una comida de emprendedoras que organizó Izanami Martínez. Su historia me emocionó y me llenó de esperanza. Majo es todo amor y tengo muchas ganas de que la conozcas, así que vamos allá. ¿Qué tal, Majo? Bienvenida y un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Ixi. Me emocionó con tu presentación, escuchándote. Muchas gracias, muchas gracias. Así te percibo desde que te conocí hace poquito, pero la verdad es que sí. Y leyendo todo lo que has escrito, que es una maravilla, pues más aún, ¿no? Y todo lo que haces, que es muy bonito. Ahora nos contarás. Bueno, yo siempre empiezo las entrevistas echando un poco atrás en el tiempo, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es que ¿dónde estaba Majo un día como hoy hace 5 años? ¿Qué has aprendido desde entonces? Pues hace 5 años justamente yo volví a ser madre por segunda vez. Acababa de tener a mi hijo pequeño y además fue el año en el que hicimos nuestro primer acompañamiento hospitalario. Eso que habíamos creado casi 2 años antes y que nos costó tanto conseguir, pues fue justo ahora. En mayo de 2015 fue cuando empezamos nuestro primer acompañamiento, o sea que fue un año muy intenso para mí. Qué bonito, ¿no? Qué mezcla, ¿no? Entre lo personal y lo profesional en los dos ámbitos, un Sí. año muy, muy potente, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo nace Mamás en Acción, ¿no? Para quien no conozca este proyectazo. Pues Mamás en Acción nace porque justo yo acababa de convertirme en madre por primera vez, yo tengo 2 hijos, eh, y, y Adela era muy pequeña y yo me enteré que había un niño que estaba en el hospital y que estaba solito. Y casualmente, pues tenía más o menos la edad de mi hija, era un bebé pequeño, tenía 1 año y poco. Y a mí me impactó mucho. Y dije, pero diga, este niño, ¿por qué está solo? Y me dijeron, porque no tiene papás. Dije, ya, pero hombre, este niño no puede estar solo en una habitación, ¿no? Yo veo a mi hija que viene un médico y le entra el pánico, que ve una bata blanca y empieza a llorar, que ve una aguja y se vuelve loca, pues este niño, ¿quién le consuela, no? ¿Quién está con él? Y me dijeron, no, pues es que como no tiene papás, este niño está solo. Bueno, para mí fue un shock tremendo, porque si yo te lo cuento y te puede impactar, pues ver al niño es mucho más duro. Entonces, por suerte mi hija estaba bien, yo la iba a llevar a casa y le dije, oiga, mire, pues yo me ofrezco. Si quiere, yo dejo a mi hija en casa y yo vuelvo y me quedo, no sé, esta noche, mañana, cuando usted me diga. Y me dijeron, ah, pues nos vendría fenomenal. Digo, pues nada, dígame, dígame. Y me dicen, pero ¿tú a qué colectivo perteneces? Digo, no, yo a ninguno. Yo el niño está solo y me voy con una angustia terrible. Y entonces me dijeron, no, no, es que tú a título personal aquí no puedes venir. Cosa que hoy en día entiendo y agradezco, ¿no? Porque ¿quién se fía de ti para dejarte a solas en una habitación con un menor? Pero en aquel momento, pues a mí me pudo la rabia, la impotencia de ofrecerme para contribuir desinteresadamente, que esa barrera legal o burocrática no me dejaran estar y que el niño volviera a quedarse solo. Para mí fue muy traumático porque les dije, pues mire, dígame usted dónde me apunto. Y me dijeron, es que no hay ningún colectivo que haga esto, por eso el niño está solo. Entonces fue un shock tremendo. Así que nada, yo en aquel momento ni me planteé para nada montar una asociación y una ONG, vamos, ni pensarlo. Simplemente yo me fui muy tocada emocionalmente. Entonces, claro, yo llegaba a mi casa y me acuerdo que cogía a mi hija para dormirla y yo la miraba y veía que el niño, es que yo no me quitaba de la cabeza ese niño. Entonces, pues yo lo llevaba en mente todo el día, sufrí muchísimo y empecé a contar en mi entorno. Oye, ¿tú sabes que hay niños que están solos? Esperando que alguien me dijera, eso me he dado cuenta ahora, que alguien me dijera que eso puntual, súper aislado, que eso no pasaba nunca. Pero no, la verdad es que era un tema y sigue siendo un tema muy real y muy presente en España. Así que yo empecé a contar a todo el mundo
oye, ¿tú sabías que esto está pasando? Y la gente me decía, no puede ser. Digo, no, no, que yo lo he visto, que yo sé cómo estás pensando porque yo estoy igual, pero te digo que yo lo he visto. Entonces, mis cuñadas, mis amigas, mi hermana, mi madre me decían, oye, pues si hay algo que pueda hacer, cuenta conmigo. Entonces ya cuando todo el mundo a lo que yo contaba esto me decían, cuenta conmigo, pensé, pues oye, yo sola no, pero igual entre todas algo sí que podemos hacer. Y ahí empezó a crearse el germen de Mamás en Acción. Por eso se llama Mamás en Acción, porque en aquel momento éramos pues todas madres, todas amigas y bueno, lo del nombre está ahí, porque ni somos solo madres ni solo somos mujeres, o sea, aquí cabemos todos. Pero bueno, así empieza Mamás en Acción. Qué bonito, pues de ahí nace el nombre, ¿no? Y por eso se habrá quedado así. Pero es muy interesante esto porque yo creo que la mayoría de gente que no conozca Más en Acción y la labor que hacéis a lo mejor no sabe, ¿no? Cuántos niños están solos, ¿no? Corrígeme si me equivoco con los números, pero en España hay más de 43.000 niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos. Entonces, ¿es así el número o más, Pues menos? ese es el dato, sí, lo tenías correcto, pero es que hace nada ha salido el dato actualizado del 2019 y fíjate que ya son más de 49.000 niños. O sea, este dato Vale, además lleva una tendencia de crecimiento de un 5% anual. O sea, no es un dato esperanzador, no es una un dato que barbaridad. vaya bajando, sí. Además, este año por primera vez, estos son todo datos sacados del Boletín de Protección de la Infancia que publica el Ministerio. O sea, cualquiera puede ir allí y consultarlos, no son datos de Mamás en Acción. Y este año, además, a diferencia del año anterior y todos los otros, por primera vez el Ministerio hace visible un dato y es el de niños que han sufrido un maltrato doméstico. Mm. Este es un perfil de niños que, según un estudio de Intermon Oxfam, cada 11 minutos un menor es maltratado en su entorno, en su hogar. Y solo un 10% de estos niños se denuncian. Entonces, si el Ministerio ha hecho público esta cifra en torno a unos 18.000 niños este 2019, que se suman a los casi 50.000. O sea, este dato es nuevo, si los juntamos a los dos estaríamos hablando de casi 70.000 niños. Pues si esos solo son el 10%, imagínate la barbaridad de malos tratos que se dan Horrible. a menores en los hogares, sí. Y parte de la evidencia científica que se ha demostrado, ¿no? Gracias a la labor que estáis haciendo como Más en Acción, es que estos niños, los niños que han sido maltratados, que son víctimas del maltrato, no desarrollan patrones agresivos al ser inoculados con cariño, ¿no? Es un descubrimiento que me parece increíble y que puede, creo, cambiar el destino de muchos niños y de sus vidas, ¿no? Cuando sean adultos. ¿Cómo ha sido tu experiencia compartiendo momentos con niños que han sido maltratados? ¿Cuál ha sido tu mayor reto en ese caso? Pues cuando acompañas a niños que no tienen papás y además están enfermos, para mí el reto, esto cada voluntario lo vive de una forma, pero para mí el reto siempre es el dolor emocional. Hay quien le afecta mucho pues el dolor físico del niño, hay niños con heridas físicas tremendas que cuesta mirar, que a mí, sin embargo, lo que me duele en el alma son esas heridas que los niños tienen en el corazón. Entonces, cuando hablamos de estos niños que tú dices, de niños maltratados, estos niños tienen las heridas más profundas, porque los Mm. otros están más o menos acostumbrados pues a pasar temporadas en soledad o sin un referente de un adulto y se hacen ellos mismos a la vida, la verdad, es supervivencia. Pero estos niños, algo fuerte, algo grave ha pasado para que hace un día o unas horas estuvieras con tus padres y de repente estás aislado en un hospital con una herida grave y además no entiendes por qué tus padres no pueden estar contigo. Porque una cosa que siempre veo es, ellos siempre justifican a sus padres. Ellos lo justifican. Porque claro, Mm, para ellos es lo normal, es en lo que han crecido, ¿no? claro. Y bueno, ¿qué te voy a contar de los síndromes que desarrollan, en los que creen que lo merecen? Pues entonces para ellos es lo normal y el dolor ahí, el sufrimiento emocional de ellos es muy duro. Entonces ahí en la labor pues es importante porque tienes que ganártelos, tienes que hacer que estén, que se sientan seguros, que se sientan protegidos, que tú no les vas a herir. Tenemos historias, pues para, por ejemplo, a veces cuando son pequeños, cuando son bebés, cuando tienen 2, 3 años, muchas veces los niños maltratados tienen un rechazo muy grande al contacto físico. Entonces, cuando hacemos el primer turno, los pediatras nos dicen, rechaza el contacto físico, no Mm. quiere. Entonces, nosotros respetamos un montón. De hecho, niños con año y medio, con 2 años, que se cambiaban solos el pañal, solo para que tú no les toques. Y hemos visto una transformación increíble, como el primer día no quieren que les toques, no quieren contacto,
Y el tercer día no quieren dormir en su cama porque quieren dormir en la tuya y no quieren que les bajes del brazo y te cuesta separarte de ellos cuando viene un cambio de turno. Y ahí muchas veces también son los pediatras los que dicen, no me lo creo. Esta transformación en el niño, ese apego que ha desarrollado en 3-4 días es increíble, ¿no? Y eso es lo más maravilloso también. Pero sí, por lo que tú decías de los niños maltratados, pues pasó exactamente eso. El primer niño que tuvimos maltratado fue un acompañamiento muy largo, fueron casi 5 meses. Costó mucho recuperar ese niño tuvo que volver a aprender a andar, o sea, fue una recuperación muy dolorosa, ¿no? Entonces venía la psiquiatra infantil y nos decía, se va a poner agresivo, no os preocupéis, no es culpa vuestra, cuando el niño empiece a estar agresivo nos avisáis y así le medicamos y el niño no sufre, vale. Entonces acababa un turno, oye, ¿ha estado agresivo? No, no, conmigo no, pues a ver si con la siguiente. Y todos los días venía la psiquiatra infantil y al final el niño nunca manifestó síntomas de agresividad. Entonces la psiquiatra nos explicó que es un patrón que se repite, que viene adherido a la recuperación, que se repite siempre. Es un niño que ha sido agredido, que ha sido maltratado y cuanto más fuerte ha sido el dolor, pues más probabilidades hay de que aparezca esa agresividad. Pues pasados ya los 10.000 horas de acompañamiento hospitalario a este perfil de niños, el hospital nos dijo que habían detectado que ahí pasaba algo, porque en ningún caso se había desarrollado ese. Entonces, nosotras cuando hacemos nuestros turnos, tenemos unas libretas donde apuntamos a cada una cómo le ha ido el turno para no hablar delante de ellos. Si tú y yo vamos a cambiar un turno, yo apunto cómo ha ido mi turno, lo dejo ahí, tú entras, la lees y te quedas con el niño. Claro, que habíamos construido pues un cuaderno bitácora sin darnos cuenta de un montón de acompañamientos hasta que habíamos rellenado 10.000 horas. Entonces, los Wow. pediatras, si la psiquiatra infantil nos lo pidió, se llevaron esas libretas en base al historial médico, porque van por fechas también, el historial médico de ellos y la evolución emocional del niño pudieron sacar evidencia científica, tú dices, y la psiquiatra infantil se atreve a decir pues, que estos niños posiblemente el día de mañana no serán maltratadores, simplemente porque en su recuperación han sido inoculados con cariño. Wow, qué fuerza tiene, ¿no? El cariño, la conexión y todo eso que al final ellos lo que habían aprendido hasta entonces, hasta que llegaron a conoceros, era agresividad, ¿no? Eso es lo que habían recibido y eso es lo que conocían y de repente les das cariño y todo se transforma. Me parece increíble, increíble. ¿Y cómo te debes sentir, ¿no? Con esta experiencia vivida. Es maravilloso. Me Lo gusta más mucho. maravilloso de esto, Ixi, es que te das cuenta cómo puedes transformar a las personas, como sí que hay una fórmula mágica, ¿sabes? Hay una pócima, hay un secreto en los seres humanos que son capaces de transformar el alma y yo lo he vivido y lo he visto y eso es lo más maravilloso. Hay una frase que a mí me encanta porque cuando la descubrí vi que representaba tal cual lo que yo veía, que es de San Juan de la Cruz, que dice, pon amor donde no hay amor y saldrá amor. Me encanta, qué Y, bonito. y lo veo, sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Muchas personas no creen esto, ¿no? Que se puede crear tanto cambio, que un individuo puede crear tanto cambio, ¿no? El objetivo de Mamás en Acción es consolidar un cambio sistemático en estructura de defensa de los menores. Y estamos en un tiempo ahora en el que es un momento de cambio social, ¿no? Y vosotras en muy poco tiempo habéis conseguido mucho, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar ahora es cómo crees que se puede conseguir un cambio sistemático positivo. O sea, ¿qué pasos se pueden dar para conseguir este tipo de cambio más social? Pues en el sistema de protección de la infancia, los actores que intervienen con el menor, evidentemente está más que claro y es correctísimo. O sea, estos niños tienen cubiertas sus necesidades básicas en cuanto a alimento, en cuanto a cobijo y en cuanto a educación y sanidad. Pero nadie, a lo mejor hasta ahora, había puesto el foco en que había una carencia que no se estaba cubriendo, que es la emocional, la afectiva. O sea, un niño al que tú le das de comer, al que lo llevas al cole, al que si está malito lo llevas al médico, pero no le haces sentir querido, único, importante para alguien, las secuelas de eso cuando son adultos son irreversibles. Y nuestra lucha, por decirlo de alguna forma, es hacer ver a la administración que hay una carencia y es que estos niños necesitan sentirse queridos, que no basta con cuidarlos y atenderlos, sino que necesitan crecer sintiéndose importantes para alguien.
porque ya hemos visto la transformación que llevan las personas. No podemos luego, estos niños además a los 18 años se acaba la protección de la infancia y se van a la calle literalmente. O sea, van a vivir de la caridad. Porque a los 18 años nosotros lo vemos cuando les celebramos los cumpleaños en los hogares infantiles y, por ejemplo, a los 16 años el cumpleaños ya no es alegre. Ahí ya nadie tiene ganas de cumplir años porque tienen miedo de cumplir 18, porque ¿qué va a ser de mi vida? ¿Dónde voy a ir? Si se acaba la protección de la infancia, ya no tengo derecho a residir en este centro, ¿dónde voy? Y además, si quiero estudiar, ¿cómo voy a trabajar? O si trabajo, ¿cómo voy a estudiar? ¿No? De hecho, muchas veces acompañamos a adolescentes en el hospital, pues porque entran en depresiones profundas, intentos de suicidio, solo al pánico a crecer. Entonces, estos niños necesitan unos referentes, necesitan saber que no va a pasar nada, que se les va a acompañar. ¿Y cómo se consigue eso? Con el acogimiento familiar. Los niños tienen derecho a tener y a crecer en una familia, a experimentar el amor gratuito, el cuidarnos unos a otros, la pertenencia a un núcleo de personas, ¿no? Por eso nosotras estamos, de alguna forma, nos ponemos al servicio de la administración para contribuir en lo que haga falta para lograr esas dos cosas, que mientras se pueda llegar a los índices de acogimiento familiar que hay en Europa, porque estamos a la cola, por ejemplo, Mamás en Acción, en países como Suiza, no tendría sentido, porque en ese país, Reino Unido, Suiza, pues más del 70% de los niños que no tienen papás o no pueden vivir con ellos están en acogimiento familiar, viven con familias. Los hogares tienen muy pocos niños. En España no llegamos al 14%. O sea, nuestros hogares están llenos de niños buscando una familia. Y para mí la carencia es que no se da visibilidad a este problema. Tú hablas con la gente y no sabe que esto está pasando. No sabe que mañana puede ampliar su familia y acoger a un niño. Y hay muchas modalidades de acogimiento familiar. Puedes tenerlo desde los fines de semana, puedes tenerlo de manera temporal, puedes tenerlo de manera permanente. Pero estos niños merecen y necesitan experimentar crecer en una familia, el amor desinteresado y la protección, ¿no?, afectiva y emocional. Totalmente. Es que al final esto también son necesidades básicas, ¿no? Ese es el tema. Que sí, que igual que cubrimos la necesidad de comer, de dormir, de tal, del cobijo, pero también necesitamos cubrir las necesidades más emocionales, que son igual importantes, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo que estáis haciendo es un gran progreso en esto y en visibilizarlo también, ¿no? Que eso también es muy importante. Me encanta una de las citas que tienes como lema en tu web, ¿no? Que dice, si quieres llegar rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Y me gusta mucho cómo defines la palabra comunidad. Nada que ver con tener seguidores o gustos en común, sino con estar unidos por un propósito, ¿no? Y de alguna manera aún vivimos muy como en una sociedad muy individualista, ¿no? Entonces, ¿qué 3 claves crees que pueden ayudar a crear comunidad, ¿no?, en la sociedad en la que vivimos? Porque tú, desde luego, en eso has hecho una gran labor. Pues yo creo que el secreto del éxito o de la permanencia, de la recurrencia, de que nuestros niños nunca se queden solos, es que, por ejemplo, nadie que no haga lo que tú has hecho puede entender cuando tú sales cómo te sientes. Quiero decir, yo salgo de mi turno de acompañamiento y a lo mejor ha sido un turno horrible, he sufrido muchísimo, lo he pasado fatal o no, o me lo he pasado pipa y hemos hecho carreras por el pasillo o ha sido divertidísimo. Pero cuando yo salgo con el corazón así. O sea, a mí no me cabe en el pecho. Es algo que hay que vivir, ¿no? Y si he salido sufriendo y necesito llorar, se lo puedo contar a mi marido, se lo puedo contar a mi madre, pero nadie que no haya hecho un turno como yo entiende cómo me siento sin hablar, ¿no? Entonces, esa unión que se da entre los voluntarios de Mamás en Acción, porque todos hemos experimentado ese sufrimiento, ese dolor, esa alegría, ese gozo. Hemos pasado por todo, porque aquí la gestión emocional es súper importante. Entonces, para mí esa es la unión más maravillosa y es lo que forma esta comunidad. Porque, ojo con la palabra comunidad, como tú dices, porque una cosa es ser un grupo, otra cosa es ser un equipo y otra cosa es ser una comunidad, ¿no? Y está muy bien ser un grupo, está fantástico ser un equipo, pero ser una comunidad es maravilloso porque el apoyo, la comprensión,
que recibes de una comunidad a la que tú perteneces, en la que tenéis como en común, como tú dices, un propósito común, pues es una experiencia maravillosa, maravillosa. Y como personas que no conoces de nada y que tras un turno de hospital o un mes de acompañamiento se convierten en alguien súper importante en tu vida y creas unos vínculos y te das cuenta y descubres a personas que dices, jo, es que la vida está llena de personas con una luz que yo no sabía, ¿no? Y vas por la vida con tus sufrimientos y con tus juicios, porque por desgracia solo nos cuentan lo malo. Y vivir esta experiencia te hace descubrir que no, que a tu lado, en tu barrio o en tu edificio o enfrente, seguro hay una persona con una luz increíble de la que si pudierais hablar o experimentar, aprenderías muchísimo. Yo aprendo tantísimo de todos los voluntarios de Mamás en Acción cuando hablamos. O sea, es que yo viviría con ellos, se me cae la baba. Porque hay una cosa que también pienso muchas veces, que me ha costado mucho superar, porque al principio, cuando yo hacía los acompañamientos, pues sufría mucho, ¿no? Y la gente lo pasaba mal. Y yo decía, ostras, he puesto a la gente a sufrir, soy una mala persona, o sea, ¿cómo se me ocurre? Porque eso me pesaba mucho, era una responsabilidad tremenda. Y me costó mucho salir de ese pensamiento y fue ir conociéndolos y que las personas te digan, después de un año, después de 2, Majo, gracias por crear esto. Y yo digo, entonces no estás enfadado conmigo, o sea, porque claro, dentro de mí no sabía en qué punto estaba y es complicado, Ixi, es muy duro porque tú das por supuesto que la gente lo vive como tú, pero no. Cada uno lo vivimos de una forma. Yo tenía mucho miedo de poner a la gente a sufrir. Entonces, compartir el propósito es lo primero. No compartir un gusto, no compartir una afición, compartir un propósito. Estas personas renuncian a lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Fíjate que el tiempo es el bien que está más igual repartido en el mundo. Todos podemos tener más o menos dinero, más o menos salud, pero todos tenemos 24 horas al día. Entonces, si tú renuncias a una tarde para pasar en un hospital, a una noche, a 2 horas, nadie jamás te va a devolver ese tiempo. Es lo más valioso que tienes. Y cuando tú tienes el mismo propósito y dices, es que no quiero que esté solo, ¿no? No quiero que sufra, quiero consolar, quiero dar seguridad, quiero animar. Eso es un propósito muy fuerte, porque estás renunciando a tu tiempo, a tu familia, a tus obligaciones, a tus hobbies y estás regalándolo, donándolo a alguien que nunca te lo va a pagar. Eso es precioso lo que dices y es curioso porque justo ahora estudiando la ciencia del bienestar, ¿no? Una de las cosas que he aprendido y que más me ha sorprendido es que muchas veces cuando tenemos un mal día o cuando nos sentimos mal lo que queremos hacer es, vale, pues en inglés se dice treat yourself, ¿no? Me voy a dar un masaje o me voy a cuidar o me voy a ir de compras o voy a hacer algo para cuidarme a mí, ¿no? Pero en realidad se ha demostrado que lo que más felicidad nos da es poder contribuir a otras personas y que aunque a veces sea doloroso porque estás acompañando en este caso el sufrimiento de otras personas, es mucho más enriquecedor porque en realidad estás ayudando a esas personas y eso te da mucho más bienestar, ¿no? Aunque a veces no parezca así o que pudieras tener ese miedo de uy, estoy haciendo sufrir, ¿no? A mis voluntarios y bueno, pues muy, muy buena reflexión. Hay mucho más en dar ¿sí? que en recibir, siempre. Hay Sí, mucho más. Recibes tú justo. mucho más al dar que al recibir. Eso es maravilloso, sí. Es maravilloso. En el último podcast decía Javier Iriondo que al final el amor que más te llena es el amor que das, ¿no? O algo así. Y creo que está muy en lo cierto, que muchas veces estamos buscando recibir amor y todo lo que necesitamos es darlo, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Ponen amor en un lugar y se creará amor, ¿no? Estoy parafraseando. Pero bueno, en tu charla de 100 metros dices o escribes que la cooperación comienza en tu interior si tienes el coraje de mirar dentro. Cuéntanos cómo relacionas la cooperación con el coraje de mirarse, ¿no? ¿Qué tienen que ver estos dos conceptos? Pues esto a mí me viene porque hubo una historia muy fuerte en Mamás en Acción, una chica joven que sufría maltrato de parte de su pareja, ella aguantaba, tuvo una niña pequeña y el marido ya le maltrataba a ella y a la niña, entonces ella huye de y cambia de ciudad, se va muy lejos y llega a Valencia. Entonces ella aquí no tenía nada, no tenía red, estaba escondida, no podía contar dónde estaba y se pone a trabajar pues limpiando en un hotel porque su hija iba a la guardería y tal. A los pocos 2 años así,
pues a su hija pequeñita con 5 años le detectan un cáncer. Y la pobre tiene que elegir entre cuidar a su hija en el hospital o perder los ingresos. Y si pierde los ingresos, pierde a su hija. Era una situación tremenda. Entonces el hospital fue quien nos llamó y nos dijo, tenemos este caso, ¿podríais hacer turnos para que la niña no esté sola y la mamá pueda trabajar? Porque si pierde el sustento, pues pierde a la hija, ¿no? Y además algo tan doloroso con la historia que esta chica había pasado y tan doloroso como es un cáncer infantil. Entonces, por supuesto, ahí estuvimos y empezamos a contribuir en los horarios en los que la mamá se iba a trabajar y también pues si podía descansar. Y esto a mí me hizo pensar, y de ahí viene, y de hecho mi charla viene de ahí, de, mira, tú no eliges dónde te pone la vida, ¿no? Y si puedes estar aquí hoy hablando de cosas muy afortunadas. Entonces, si la vida te pone, la vida va a encestar. Todos queremos pasar la pelota y meterla en la cesta, ¿no? Si la vida te pone debajo de la cesta, de la red, vas a tener mucha suerte porque vas a poder hacerlo sola. Si la vida te pone a 3 o 4 metros, o tienes muy buena puntería o entrenas un montón o te va a costar. Pero como te ponga a 10 metros, pues puede que la cesta ni la veas, ¿no? Entonces vas a necesitar a alguien que te haga un pase. Y está bien, porque en esta vida todos tenemos que hacernos un pase en algún momento. Lo que quise trasladarle a esta chica en su momento era que la vida va de esto, que el pase se lo hacíamos a ella hoy, pero que mañana nos lo podía hacer ella, a nosotros o a alguien, que la vida no sabe nunca dónde te va a poner, ¿no? Para quitarle culpa, porque ella se sentía culpable, bueno, ¿qué te voy a contar? El sufrimiento y encima no poder estar con tu hija todo el día. Y desde esa empatía, ¿no? De madre, de vete tranquila, esto va de esto va de pasarnos la pelota y suerte tienes que estamos aquí, yo te la cojo, vete y luego me la vuelves a pasar, ¿no? Para desdramatizar y yo pensé, es que tenemos mucha suerte porque creo que a casi todo mi entorno, la vida, por suerte, nos ha puesto muy cerca de la red. Pero claro, el coraje empieza a pedir ayuda. Primero tienes que reconocer que sola no puedes. Y entonces decir, no puedo sola, tengo que apoyarme en alguien, necesito apoyarme en alguien. Y cuando tú pides ese pase, la vida te lo da. Pero lo más difícil para mí creo que es aceptar que no puedes sola. Porque hablábamos el otro día tú y yo de la vulnerabilidad, ¿no? Y cuánto pesa eso. Por eso si tú aceptas que no puedes con esta situación, que necesitas que alguien te apoye y tienes el coraje de hacerlo visible y de decir no puedo, es maravilloso porque creo que todo conspira para ayudarte y la vida se pone ahí para que tú pases la pelota siempre. Qué bonita esta metáfora, me encanta, me encanta, me encanta. Y es verdad eso que dices, ¿no? Que muchas veces, yo creo que es también porque nos han contado, hay esta creencia por ahí social de tienes que poder sola, puedes hacerlo todo sola o solo, me da igual, ¿no? Es esa cosa muy individualista de hay que hacerlo todo solo. Y eso está causando un gran virus del que hablabas, ¿no? Que es como, esta crisis lo ha hecho aflorar, que es el virus de la soledad, ¿no? Y cada vez se habla más de esto y por supuesto con las personas que están enfermas, que se han sentido solas, pues ahí se ve muy claro. Pero de alguna manera este virus ha salido a la superficie y está presente en muchas más vidas de las que nos podríamos imaginar o de las que nos gustaría, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para combatir este virus y cuál crees que es su vacuna? Pues yo creo que este virus se combate con la cooperación. Y es una lección que también nos ha dado la pandemia. Es que a mí me impactó mucho porque en Mamás en Acción, si tú tienes como voluntario, lo primero tienes que formar parte de la comunidad y hacemos unos encuentros y talleres, bueno, autocuidado. Primero tú y luego cuidar a los demás, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido que hacer todos por obligación en esta pandemia. Cuídate tú, quédate en casa para que todos estemos bien. Entonces, yo creo que el individualismo no lleva más que al aislamiento y en el aislamiento no tienes nada. Y para mí esto se combate con la cooperación, con el decir, oye, ¿qué puedo hacer por ti? ¿No? Yo tuve una idea en la pandemia que dije, a ver, ¿cuánta gente se estaba desplazando para ir a llevar la comida a ancianos, para hacerlo de manera voluntaria, porque había ancianos que no podían bajar a comprar? Y la gente de manera espontánea empezó a poner los cartelitos, ¿verdad? En los portales de, voy a comprar, si alguien necesita algo, que lo diga. Eso es cooperación. Cuando tú cooperas con tu entorno, con el universo, cuando tú tienes la vocación de servicio simplemente por contribuir,
porque crees que lo que tú haces tiene un impacto no en tu ciudad, sino en el mundo entero. Yo creo que ese círculo vuelve a ti y a lo mejor en una época en la que, ¿quién te dice que tú no vas a necesitar que alguien coopere contigo? ¿Tú puedes asegurar eso? Claro que Yo no. creo que nadie podemos. Entonces, no te sientas a salvo de todo. Ten humildad y di cómo puedo contribuir, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y luego la vacuna para mí es el amor, porque lo veo en los niños, o sea, porque el amor transforma, es que queda como ñoño, queda como romántico, pero es así, es que hay un pequeño virus benévolo bueno que si tú lo inoculas hace su trabajo y ves la transformación. Y claro, hay que tener amor por ti mismo, por el entorno, por tu ciudad, por el prójimo, por el universo y servir y ya está. Y quien no lo haya hecho, que lo experimente. Y ves, si tú ya lo has dicho antes, hay mucho más en dar que en recibir. Y Ujú. cuando lo pruebas y lo experimentas, te das cuenta que la verdadera felicidad va de eso, de dar, de servir sin nada a cambio. Qué bonito todo esto que dices. Y has hablado también del autocuidado y del amor propio, que creo que es muy importante en todo este proceso, ¿no? O sea, en el momento en el que tú te respetas, te quieres, te cuidas, eres mucho más capaz de cuidar, de dar amor y de valorar también esos momentos de conexión que tenemos, ¿no? Que a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que los pasamos desapercibidos, ¿no? Hablabas del valor de la palabra gracias y en ese artículo decías gracias por las personas que están a mi alrededor, ¿no? El valor de las cosas más importantes de la vida, como todo lo que hemos estado hablando, el cariño, el amor, la conexión, es tan inmensurable que es impagable. Entonces, ¿por qué crees que a veces estas cosas se quedan tan al final de la lista de prioridades en la vida, ¿no? De muchas personas? ¿Y qué podemos hacer para priorizar estos momentos de conexión tan importantes cuando vamos corriendo de un lado para otro, ¿no? Que esto pasa mucho. Ahora con la pandemia hemos parado, pero en general la gente va muy rápido con listas de qué hacer es interminables. Sí. Yo aquí también me gusta hacer un símil, por ejemplo, cuando asesoras a las startups o tu propio proyecto, ¿no? Hay dos formas de trabajar y es cada día levantas la persiana a ver cuánto vendo hoy o cuánto necesito vender al mes, entonces cuánto he de vender hoy para cumplir el objetivo. Trabajar Ujú, con un objetivo te permite, pues, trabajar menos porque sabes qué tienes que hacer hoy y no tienes que dejarte la piel cada día, sino hoy tengo que hacer esto y cumplo mi objetivo. Si cada día lo consigo, cumplo el objetivo del mes y así del año, ¿no? Pues en la vida para mí es lo mismo. Tú puedes vivir la vida cada día o tener un objetivo. Y lo digo por lo del autocuidado, porque el autocuidado para mí viene de la mano de la autorreflexión. Quiero decir, ujú. el otro día hice un curso en esta pandemia de Mario Alonso Puig Qué bueno. que fue brutal porque él decía, fíjate que a lo largo de la historia de la humanidad y de la evolución, hemos evolucionado una barbaridad en tecnología, en construcción, en alimentación, en todo, ¿no? Pero las personas siguen yendo al psicólogo y al psiquiatra solo porque creen que están enfermas. O sea, Ujú. hemos evolucionado en todo, excepto en la parte psicológica de las personas. Total. La parte psicológica la hemos olvidado. Parece que estamos sanos siempre y que quien va al psicólogo o pide ayuda es porque está enfermo. Es que eso es lo primero que tenemos que cambiar. Entonces, si tú te miras hacia adentro y haces con compasión una mirada hacia tu interior y dices, ¿qué hace que no esté cómodo conmigo mismo? ¿Por qué yo no estoy cómodo con el mundo? ¿Por qué tengo este sufrimiento que no logro sacar? Y te pones como objetivo, primero, sanar tus heridas. Para mí el autocuidado es una forma de sanarme y cuidarme, pero un autocuidado sin objetivos, no puedo decirlo porque no lo sé, en mi opinión, no es lo mismo. Ujú. Porque tú puedes hacerte, hoy me merezco, he tenido un día duro y me merezco un masaje. Pues claro que te lo mereces, faltaría más. O me voy de compras, pues por supuesto, y anda que no se disfruta, ¿no? Ujú. Pero ¿y cuando tú has hecho un esfuerzo por sanar algo de ti que no te gustaba y entonces dices, he conseguido que esto no me duela, he aceptado que esto me duele, pero no me va a crear sufrimiento y ahora me merezco? Es que no tiene color, ¿no? Claro, Entonces, justo. claro, es que es la recompensa.
no es el autocuidado por autocuidado, es la recompensa a ser cada vez más quien tú quieres ser, que ese es el mayor regalo, ¿no? Porque también le dice María Alonso Puig, dice, dale a tu mente una afirmación y ya se ocupará ella de buscar evidencias. Ah, me Pues encanta, justo. claro, entonces yo soy valiente, soy súper valiente. Y tú, bueno, también programación neurolingüística, ¿no? Pero créetelo, créate evidencia de que lo eres. Y cuando te des cuenta de que has perdido el miedo y eres valiente, celébralo, ¿no? Y tendrás otro que cumplir, ¿no? O sea, no es una autocrítica no, es como autorreflexión, de mejora continua, y entonces necesitarás apoyo y necesitarás un psicólogo, necesitarás un coach, y a lo mejor te tienes que medicar. ¿Y qué? ¿No te medicas cuando te duele el estómago? Pues Claro. no pasa nada, pero estarás trabajando a cumplir tu objetivo. Wow, todo esto que estás diciendo me parece tan clave, tan esencial, tan necesario, porque justo estaba reflexionando sobre esto estos días, ¿no? Que cuando empiezas el proceso de desarrollo personal, yo me llevo dedicando a esto tiempo, pero muchas veces hay personas que me preguntan como, ya lo sabes, ¿no? Y es como, no, esto nunca termina. Cada vez descubres nuevos retos emocionales y muchas veces vas a necesitar ayuda. Todas las personas necesitamos ayuda, ¿no? Y con esto de darle una afirmación a tu mente y ya buscará las evidencias, me recuerda mucho al tema de las preguntas, ¿no? Constantemente en nuestro diálogo interno nos estamos haciendo preguntas. Entonces, las preguntas que tú hagas a tu mente las va a responder. Se va a poner manos a la obra a responderlas, ¿no? Si le haces preguntas que no te lleven a ningún buen puerto, como ¿por qué me pasa esto a mí? Pues eso, la mente va a encontrar respuestas pero que no te ayuden. En cambio, si buscas el ¿para qué me pasa esto a mí? ¿O qué puedo aprender? Tu mente ya va a empezar a generar las respuestas que necesitas, ¿no? Entonces, esto que has aprendido con María Alonso me parece esencial, y todo lo que hablas pues tiene mucho sentido, porque creo que nos hemos olvidado de la parte más psicológica y que aún sigue habiendo muchos prejuicios en referencia a simplemente cuidarse emocionalmente y crecer, y en el proceso de crecer pues necesitar ayuda, ¿no? Es un poco eso. Una cosa que a mí me hace mucha gracia también es, fíjate cuando vas en avión y te dan las instrucciones de seguridad y te dicen, si lleva usted niños, primero póngaselo usted y luego a los niños, ¿no? En caso de descompresurización de la cabina y tal, póngase usted la máscara de oxígeno y luego a los niños. Y yo me acuerdo que al principio de coger aviones no tenía ni hijos, decía, qué barbaridad lo que ha dicho esta. O sea, yo me salvo el culo y los niños que se mueran. Y no, fíjate que con el tiempo dices, claro, si es que es lo mismo. ¿Te das Justo, cuenta? Es lo mismo. justo. O sea, ¿cómo tú vas a cuidar de otros si tú no estás bien? Pues Justo. dejemos de mirar hacia otro lado. Pero ya no digo de niños que no conoces, digo, pues ¿cómo vas a cuidar de tu pareja? Y no digo que tu pareja necesita que se le cuide, sino ¿cómo vas a cuidar de pareja para que sea lo que tú quieres que sea esa relación? O cómo vas a cuidar la relación con tus padres para tener esa relación que tú buscas con ellos. O con tus amigos, si tú tienes una herida que no has sanado y no estás bien contigo mismo. Si no estás Justo. bien contigo mismo, pues podrás fingir y podrás aparentar, pero ¿a quién quieres engañar? ¿A ti? Justo. A ti no te vas a engañar, ese es el tema, que cuando tú aparentas, ¿no? Y muestras esa cara fuerte de, uy, no me está pasando nada, pero en el fondo por dentro estás hecha polvo, tú lo sabes, y ese es Hombre. el tema, que necesitamos normalizar todo esto para que ese apoyo se pueda encontrar en otras personas, que es tan necesario, ¿no? Y bueno, creo que hay un tema que es muy interesante, que es que cuando sentimos todas estas emociones o cuando no estamos bien y decimos que sí que lo estamos, muchas veces como que nos anestesiamos emocionalmente, ¿no? Y uno de mis artículos preferidos de tu blog es en el que hablabas de los retos, ¿no? Y decías que en el confinamiento ha habido 1000 retos presentados como distracciones, ¿no? Para matar el tiempo en vez de usarlo conscientemente. O sea, siempre estábamos quejándonos de no tengo tiempo, y ahora tengo tiempo, y en vez de mirar para adentro, reflexionar, dejarme sentir, estoy buscando retos o distracciones para ver qué puedo hacer, ¿no? Porque me aburro. Entonces, ¿qué reto o retos te hubiera gustado que se hicieran virales en este confinamiento? Pues mira, si no hubiera sido porque había gente sufriendo muchísimo y muriendo, o sea, no se puede frivolizar con esto. Uh-huh. Tú dime cuántas veces en la vida
La vida te ha dado la oportunidad de pararlo todo, quedarte en tu casa cómodamente, con Netflix, con internet, con tal, y poder hacer lo que te dé la gana. Porque con esas herramientas puedes hacer lo que te dé la gana. Ujú. Para mí fue un regalazo, porque yo dije, vale, si tengo algo claro es que yo de esta pandemia no salgo como he entrado. No quiero. Maravilla. No, sí, porque durante ese tiempo tenías demasiado tiempo para pensar. Tenías Ujú. demasiado tiempo para pensar. Y si eras de los que pensar te hacía mirar hacia otro lado, es que tenías que pensar más. Y si Ujú. eras de los que te sentías a gusto contigo mismo, a solas y tus pensamientos, era para darte una medalla. Porque Ujú. desde luego eres la envidia, al menos para mí. Entonces dije, aquí hay cosas que no me gusta mirar, creo que es el momento de atacarlas, porque ahora tengo un tiempo por delante para sanar, aprender, mejorar, buscar, que la vida no me daba esa tregua antes. O sea, bendito confinamiento que me has dado la oportunidad de parar la vida en seco y decir, espera, ¿qué hacía yo con mi vida hasta ayer que me metieron en casa? ¿Qué me gustaba de mi vida? ¿Qué era feliz? ¿Qué echaba de menos? Claro, eso no lo piensas el primer día, pero cuando te das cuenta que no hacías un bizcocho desde hacía 5 años y que te ha encantado hacer un bizcocho y que además Mm. está más bueno que el que compras en el supermercado, porque yo no hago más bizcochos. Ah, porque no tenía tiempo, claro, es que antes. Y de repente juegas una partida al parchís y dices, uy, qué chulada, cómo molaba jugar al parchís. ¿Cuántos años que no jugaba al parchís? ¿Y por qué no jugaba? Ah, no, claro, es que los fines de semana hacíamos tal y no tenía tiempo. Las pequeñas cosas de la vida. Abrir un vino en casa un viernes por la noche para cenar los dos con los dibus en la tele porque están los niños, pero ¿cuánto tiempo hacía que no abrías? Porque, jolín, abrir un vino en casa con los dibus, uf, pues no. Pues si no podemos ir a cenar cuando podamos salir a cenar, pues no. Si es que ha sido una Mm. bendición abrir un vino los dos con los niños viendo los dibus, ¿qué más da? O sea, crear esos espacios que antes desestimabas y ninguneabas y despreciabas porque no eran dignos, ¿no? Había que Y que esperar. ahora eso, eran unos regalazos. Y yo dije, guau, yo no voy a salir igual que he entrado. O sea, ese fue mi objetivo. Mi reto fue, yo no voy a salir igual que he entrado. Y voy a intentar permanecer, porque ya sabes cómo somos los humanos, que las cosas nos duran 2 días y luego volvemos. Entonces yo me he puesto ahí como un warning visible de mis hitos para Acuérdate. permanecer. Sí, sí, Claro, y ese es porque el reto. Entonces intenté contagiar a la gente de, hey, que tenemos una mega oportunidad. ¿Qué hacías tú antes con tu vida? ¿Qué no te gustaba? Pues vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y volviendo a la cooperación, porque estoy segura que cuando tú lo cuentas, y a mí me pasa, a veces publicarlo o hacerlo visible te hace comprometerte más, justo, ¿no? totalmente, sí, Y sí. entonces quise inspirar a la gente a, hey, cuéntalo, compártelo, autocomprométete contigo mismo y disfrútalo, ¿no? Y haz TikToks, claro, pero Qué bonito, me encanta todo esto que estás contando, porque ojalá, ¿no? Que este fuera el reto que se hiciera viral y que todas las personas hubiéramos utilizado esta pandemia para decir, no salgo igual que he entrado, ¿no? Y creo que socialmente, o sea, el cambio, va a haber un cambio. No sabemos cuál va a ser, pero está claro que como decía Izanami, ¿no? Que las dos la conocemos, esto no es una pausa, porque cuando no. volvamos a la normalidad no va a ser igual que la habíamos encontrado y vamos a intentar que este cambio sea para mejor, ¿no? Uno de los temas que ya hemos mencionado bastante, que es el tiempo, no tenía tiempo, ¿no? Cómo hemos vivido hasta ahora. Creo que esta reflexión tiene que ver mucho con algo de lo que también nos ha hablado, que es la hiperplanificación actual, ¿no? De la sociedad. Todos esos quehaceres impuestos y que incluso en la pandemia se han visto, ¿no? De, ay, estamos en confinamiento, ¿no? Entonces es como si fuéramos expertos en pandemia. Haz yoga, come sano, haz ejercicio, cocina, léete 200 libros, tal. Entonces, el tiempo es el bien más preciado que tenemos, pero a veces lo confundimos con el dinero, ¿no? Tú eres muy exigente con el uso que haces de tu tiempo, porque consigues muchas cosas, ¿no? Y tomas mucha acción. ¿Hay alguna herramienta que te ayude a organizarte o a no presionarte con el tema del tiempo para poder disfrutar de hacer un bizcocho, por ejemplo? Pues te digo que ahí soy súper básica y súper rudimentaria. Mira, mi agenda de papel. Ay, me encanta. El de mamás en Mi acción. agenda, sí, mi agenda de papel. Porque,
lo que no está en mi agenda no existe. Entonces, Ujú, el secreto es ponerte objetivos alcanzables. ujú, No llenes más la agenda de cosas que no vas a poder hacer. Aprende a decir no para que te ujú. quepa el bizcocho. O aprende a decir no para simplemente irte a dormir a las 11 o a las 10 o ver una serie. Pero, o sea, higiene mental. Ujú. Si no eres realista con tu agenda, empiezas a retrasarte en las entregas, empiezas a tener que justificarte, te entra la ansiedad, tienes que renunciar a un montón de cosas porque no has tenido el tiempo de hacer más que trabajar. ¿Y a qué te lleva eso? A la vida que llevábamos antes de la pandemia, al menos yo. Justo, te Entonces, entiendo. el no saber decir que no o el miedo a no puedo dejar de hacer esto. Pues mira, justo hemos visto en la pandemia que bodas planificadas que te dicen antes de la pandemia, oye, ¿y si la cambias de fecha? No, imposible, o sea, eso no se puede, ¿cómo voy a cambiar? Y ahora vas y cambias la fecha de boda y no pasa nada. ¿Te has dado cuenta que no se acaba el Totalmente. mundo? No se acaba el ¿O mundo, a que justo. sí? Y ese congreso que venías preparando, que venía gente internacional, tal, pues mira, no va a poder ser y se ha acabado el mundo. No, pues esto lo que nos tiene que enseñar, en mi opinión, es que aquí no se acaba el mundo ni en una pandemia, que la pandemia Totalmente. nos ha metido en casa, pero el mundo ha seguido y no se ha parado y no pasa nada. Y hemos sido los mismos, o no los mismos, pero las oportunidades siguen estando ahí. Y yo creo que en épocas de crisis hay sufrimiento y creo que ahora es una época de crisis por lo que está pasando y por el dolor de muchas personas, pero también traen épocas de oportunidades. Ujú. Y yo creo que hay un buen trabajo ahí aún por hacer, porque oportunidades va a haber muchas y trabajo para Muchas, todos también. desde luego. Y que ojalá avancemos mucho en lo que dice María Alonso y que evolucionemos en que, pero si la vida ahora te da herramientas de gestión emocional y te da gente que te guía y te marca una estrategia y un camino, ¿por qué lo desestimas? Si te va a cambiar la vida, si, ¿sabes? Y ojalá avancemos en el tema emocional de las personas, porque creo que es cierto, que hemos evolucionado mucho en sostenibilidad, en energía, en gestión de residuos, en lo que quieras, en tecnología. Justo. ¿Y Ujú. qué pasa con las cabezas de las personas? Que sabemos lo mismo que hace 100 años casi. Mm. Te entiendo con esto, me identifico muchísimo con todo lo que decías del tiempo también, ¿no? Hay un concepto que ahora mismo me tiene fascinada y que es que he estado reflexionando mucho sobre esto en la pandemia, que es ser rica en tiempo. No en dinero, sino en tiempo, ¿no? Porque al final muchas veces por querer abarcarlo todo y no decir que no, te haces esclava de tu propio tiempo y luego no tienes tiempo para lo más importante, ¿no? Que es la conexión, el cariño y todo esto que hablamos durante toda esta entrevista. Entonces, bueno, como decías, nadie nos ha preguntado si queremos vivir el reto del coronavirus y nuestras opciones cuando ocurre algo así se reducen a cómo queremos vivirlo, ¿no? ¿Qué herramientas están ayudando a ti a superar esta crisis o a afrontarla, ¿no? Desde esa oportunidad de la que hablabas, que puede haber muchas oportunidades? ¿Y crees que los desafíos son esenciales para superarnos o no? Totalmente. No Ujú. hay evolución sin reto, sin desafío, no lo hay. O sea, tú te pasas la vida diciendo, es que me encantaría ser más asertiva, me encantaría tener liderazgo. Pues mira, a lo mejor ese desafío que estás viviendo ahora es el que te va a dar ese poder de decir no. Ujú. O ese reto que estás viviendo y que te angustia y que te está haciendo sufrir es el que te va a hacer sentirte más seguro de ti mismo y vas a crecer en paciencia o vas a crecer en humildad, que a lo mejor te hacía falta y no lo sabías. O sea, no hay evolución sin desafío, sin reto, nunca, nunca. El que quiera mejorar, el que quiera cambiar, y eso tú lo sabes mejor que yo, seguro, porque yo hablo desde mi experiencia, pero tú puedes dar fe de eso que se cumple. No puedes intentar cambiar si no te viene un reto impuesto o que tú aceptes, Ujú. Sí. ¿verdad? Sí, al final crecemos cuando salimos de la zona de confort. Es verdad que a veces nos pasamos, ¿no? E intentamos salir de la zona de confort tan rápidamente que, que volvemos para atrás, pero sí que es verdad que es necesario, o sea, y que cuando no estás creciendo estás muriendo, o sea, que
Ahí hay algo de que en este momento, ¿no? Aunque está habiendo mucho sufrimiento, creo que también podemos crecer mucho, aprender mucho y salir de aquí siendo mejores personas, que ese es el gran objetivo. Y bueno, decías algo de lo que hayas hablado un poco, ¿no? Que es esta reflexión de, nos hemos dado cuenta de las cosas que no nos gustaban de nuestra vida o de las cosas que no estábamos haciendo. Escribiste algo muy bonito que me encantó, que es: puede que no sepas qué quieres ser o hacer cuando todo esto pase, pero seguro que te estás diciendo quién no quieres ser o qué no quieres volver a hacer cuando salgas de esta, ¿no? Y con eso estás a medio camino de encontrar tu propósito. Hemos descubierto, como decía, muchas de las cosas que no nos gustaban. ¿Qué le dirías a alguien, que tú sabes mucho de esto, que ya esté a medio camino y que tenga claro que quiera reinventarse, pero que no sepa cómo, que no sepa ni cómo empezar? ¿Qué le recomendarías? Que busque a alguien que sepa más que él o ella y le pida ayuda. O sea, si no sabes de algo, pero quieres hacerlo, nada más maravilloso que pedir ayuda y aprender. No intentes hacerlo tú sola. O sea, pasa muchas veces, imagínate, pues, alguien que ha estudiado Bellas Artes y sabe muchísimo de arte, de técnicas, de pintura, de tal, y le encantaría montar su propia empresa o su propia iniciativa o proyecto, pero no tiene por qué saber de empresariales, ni de figuras jurídicas, ni tiene por qué saber de planes ni modelos de negocio, ni de cómo monetizar, simplemente porque no es su expertise, porque no es lo que ha estudiado. Entonces, Justo. tienes dos caminos, o te pones a estudiarlo tú, o te apoyas en alguien que lo sepa. Si no tienes prisa, podrás estudiarlo tú, pero a lo mejor ese tiempo que vas a emplear en investigar sobre cómo hacerlo, puedes dejarlo en manos de alguien que te diga cómo hacerlo, porque además va a compartir contigo sus aprendizajes, que para mí es lo más valioso, ¿no? Qué Ojalá bonito. alguien a mí me hubiera dicho en algún momento, Majo, esto no, porque no va a salir. Pero bueno, también no hubiera aprendido lo mismo, ¿no? Porque a veces tienes que pasar, pero hay consejos que son importantes y que siempre se agradecen. Entonces, que no tengan miedo a decir, esto no lo sé, no sé de esto, ¿me ayudas o a quién me recomiendas? Además, a mí me encanta decirlo continuamente. Yo justamente vengo del emprendimiento, pero del tema social no tenía ni idea hasta que me metí aquí. Me apoyo muchísimo en gente de otras entidades a las que acudo y le digo, oye, ¿cómo has llegado a hacer esto? ¿O cómo te las arreglas para llegar a esto con las administraciones? Me parece imposible, ¿no? Y me parece que es maravilloso porque se crean vínculos y a veces no sabes de dónde te salen alianzas estratégicas. Qué bueno esto. Al final volvemos a lo mismo, la cooperación, la Cooperación. colaboración, la contribución. Sí, sí, pero es Claro. maravilloso, ¿no? Porque muchas veces al final, de aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? Tú eres una experta en marketing y creo que muchas veces, sobre todo en las pequeñas empresas, cuando estás empezando, intentas descubrir todo el marketing y es como, oye, que es que esto es otra profesión, es otra profesión aparte, ¿no? Entonces, bueno, aparte de ser fundadora de Mamás en Acción, también es una experta en startups y marketing y me gustaría preguntarte qué 3 consejos le darías a alguna persona que se esté planteando emprender para empezar con buen pie. Supongo que el primero será lo que me acabas de decir, ¿no? Pedir ayuda. Sí, pero muy importante, por ejemplo, también hay una cosa que se llama el síndrome del Salvador, que es peligrosísima. Entonces, lo primero, que se asegure de desprenderse de ese síndrome. Una autogestión propia que mire hacia adentro y que vea si lo que quiere hacer es realmente lo que a las personas quieren recibir y no lo que él quiere ofrecer. Es que es diferente. O sea, tú quieres montar un proyecto de algo que te apasiona y está genial, pero piensa, desde el punto de vista del marketing, qué necesitan las personas que tú les des de eso. O sea, tienes que hablar el lenguaje de las personas y no el tuyo. Porque esa es la primera barrera que siempre cometemos. No es que como a mí me gusta así, yo lo cuento así porque a mí me encanta y esto es lo que la gente tiene que ver. Bueno, ya, pero ¿tú quién quieres que te lo compre? ¿Tú o la gente que está ahí? Entonces tendrás que saber qué necesita la gente, ¿no? ¿Qué le Justo. gusta a las personas de lo que tú ofreces? ¿Cuál es tu valor añadido y cómo lo vas a transmitir? O sea, que siempre, para mí la norma básica es
esto es como si tú y yo nos vamos a comprar un móvil, las dos, y tú te lo compras porque te encanta la cámara, y yo por el almacenamiento. Y el que nos lo vende, a ti te dice que tiene una mega cámara y a mí que tiene un mogollón de almacenamiento, pues no lo vamos a comprar porque no es lo que nos motiva. Sin embargo, era el móvil que queríamos las dos, pero no nos lo han sabido vender, ¿no? Justo. Pues Qué bueno. ese ejemplo para mí es el más importante. O sea, ¿qué busca la gente que tú puedas ofrecer en lo que tú quieres dar? Y cómo ellos necesitan recibir tu mensaje, no cómo te gusta a ti, no cómo tú tienes que contarlo, sino qué necesita escuchar esa persona para saber que tú puedes ofrecerle lo que busca. Esa para mí es la primera. ¿Me habéis dicho 3? Se Sí, me ha te había olvidado. dicho 3, pero tranquila, que con esta ya nos has dado un montón. La Vale. comunicación, ¿no? Es clave al final, es una base muy, muy Para mí la importante. empatía. La La empatía. empatía. Yo lo resumiría más con empatía. Qué bueno, me Sí. encanta esto. O sea, al final, fíjate, muchas veces, ¿a qué te referías? Cuéntanos con el síndrome del Salvador, para quien no lo sepa. Pues que dar por supuesto que las personas necesitan lo que tú crees que necesitan. Eso es un Ajá, peligro. Eso total. es un peligro Es, tremendo. es un juego Y psicológico. Ujú, tal cual. Y además la gente que lo sufre, por decirlo, no es consciente nunca. Tiene ujú. que venir alguien a hacerte ver que tienes el síndrome del Salvador. Y en el ámbito social es muy peligroso. Es muy peligroso. Fíjate, te pongo un ejemplo que lo vas a entender muy rápido. Bueno, te supongo que ya lo conoces. Eh, Había una fundación americana en Estados Unidos que uno de sus fundadores viajó en un safari por África y descubrió que había un poblado donde las mujeres tenían que cada día andar varios kilómetros con las jarras aquí en la cabeza para traer agua a casa porque en los hogares no había agua corriente, no había agua potable. Entonces estas mujeres todos los días cogían las jarras, andaban no sé cuántos kilómetros para traer agua para sus familias. Entonces, claro, el fundador dijo, esto no puede ser, ¿cómo no va a salir agua de los grifos? Como en mi casa, ¿no? Entonces destinó 40 millones de dólares en un poblado, invirtieron, canalizaron y hicieron que el agua llegara a todos los hogares del poblado. Que a simple vista, pues dices, jo, qué pasada, ¿no? ¿Cómo les has ayudado? ¿Cómo les has salvado la vida? Pero lo que nadie tuvo en cuenta es, porque nadie se preocupó en preguntar a esas mujeres qué necesitaban realmente. Decidieron por ellas, porque das por supuesto que lo que a ti te hace falta y tus necesidades son las mismas que las de ellos. Y lo que pasó es que una vez empezó a salir el agua en los grifos, en los hogares, estas mujeres retrocedieron 40 años en la cultura en la que vivían, porque el único motivo por el que estas mujeres tenían para salir de casa era ir a por agua. Oh, Entonces hubo un sufrimiento muy grande en ese poblado porque las mujeres retrocedieron muchísimos años y eso se había afectado en sus familias, en sus hijos y, y ahí había un síndrome del Salvador tremendo, ¿no? Porque sí, pero es que es cierto que a ti te soluciona la vida que salga agua por el grifo, pero ¿no vives aquí? claro. No entiendes ¿Conoces la cultura? Claro, es que Eso hay que es, entender, ¿no? Empatizar al final es entender también. Escuchar, entender eso es. ¿Qué y necesitas tú para progresar? ujú. Que tú necesites agua no significa que ellos también, ¿no? Eso es, eso es. Pero ellas de repente perdieron el paseo diario, la conexión, ¿no? Con otras mujeres, etcétera. Así que muy interesante, qué bonito, todas las historias y todas las metáforas que nos estás contando. Me encanta. Bueno, te voy a preguntar sobre Mamás en Acción para cualquier persona que esté escuchando y quiera ayudar. He leído por ahí que hay como una formación, ¿no? De Mamás en Acción. ¿Cuál es el primer paso para empezar a ser parte de tu supercomunidad? Pues el primer paso es que la gente se registre en nuestra página web, porque Ujú, les van a pedir unos documentos legales que se exigen por ley, como el certificado de ausencia de delitos sexuales, por ejemplo. Esto se exige hasta a los ujú. profesores. Entonces, lo primero es que tú tramites estos documentos legales, que además en nuestra web te explicamos fenomenal y te decimos dónde tienes que solicitar cada cosa. Y una vez tú aportas todos los documentos en la página web, te llamamos para que acudas a nuestra formación, que son un par de horas donde nos conocemos y más que decirte qué tienes que hacer, porque cómo dar cariño, cómo achuchar, cómo atrapar monstruos, cómo... Eso no te podemos enseñar porque cada uno lo hace de su manera y está bien,
te vamos a decir qué no tienes que hacer por aprendizajes propios, ¿no? Si Ujú. quieres que todo vaya bien, nunca hagas esto. Entonces es una charla muy amena, es una formación muy dinámica en la que todo el mundo participa y además al final de esa charla, de esa formación, pues los voluntarios rellenan un test psicológico que Ujú. nos proveen el Instituto Valenciano de Pedagogía Creativa. Ellos vienen los psicólogos, pasan los test y ellos los corrigen. Nosotras no sabemos tampoco corregirlo porque tampoco queremos que la gente sufra por hacer este tipo de voluntariado. Entonces, Ujú. más o menos cada 100 personas, pues sale uno o dos que no es aconsejable, pero no pasa nada. Simplemente le decimos, no es aconsejable, no queremos que tú lo pases mal y no queremos que el niño sufra. Entonces, Ujú. si has rellenado la parte administrativa, has hecho la formación, has rellenado el test y te ha dado OK, pues ya eres bienvenido a la comunidad de Mamás en Acción. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, todas las personas que estén escuchando ya saben dónde meterse. Luego dejaré la web también en la descripción, ¿no? Me imagino cuando tú tuviste esta idea que fue como un poco experiencial, ¿no? Porque realmente tú creaste Mamás en Acción basándote en una experiencia propia que nos has contado ya, ¿no? Con el niño que estaba solito. Pero me imagino que tu experiencia con el marketing, que es al final tu área de expertise, te habrá ayudado, ¿no? Y el marketing es toda una ciencia hoy en día, como ya hemos dicho, hay que estar constantemente actualizando, es una carrera en sí misma. Entonces creo que hay personas con muy buenas ideas y muy buenas intenciones que quizás están diciendo, a mí me gustaría ayudar con esta causa o me gustaría he preguntado, ¿no? Para no tener el síndrome de Salvador, he preguntado qué necesidades tienen en esta comunidad y sé que podría ayudar con esta idea, ¿no? Pero no saben cómo llegar a hacerse visibles, ¿no? Cómo llegar a ese público al que pueden realmente ayudar. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera llegar a más personas? ¿Qué es lo más esencial, ¿no? A nivel de marketing, ¿qué pueden hacer? Lo primero, identificar cuál es el valor que ellos dan, Uh-huh. cuál es el valor que tú aportas, cuál es tu valor añadido. Y responder a esta pregunta. ¿Por qué de entre todas las opciones que hay en el mercado sobre esto, alguien te compraría a ti y no al otro? Uh-huh. Ese es, una vez tienes claro tu valor añadido, lo más fácil es comunicarlo. Pero lo primero es identificar tu valor añadido y luego identificar tu buyer persona, que se llama en marketing, o sea, quién es tu comprador, quién Uh-huh. es, dónde vive, qué le gusta, cuántos años tiene, cuáles son sus aficiones y hablar el lenguaje de tu comprador, ¿no? Pero para mí lo más importante es cuál es tu valor añadido, porque a no ser que inventes algo que no exista y que cumpla con una carencia que todo el mundo demanda, y entonces lo tienes más fácil, ¿no? Porque vas a dar a conocer algo que te lo van a quitar Uh-huh. de las manos. Pero Claro. si vas a ofrecer algo que ya existe, y estoy segura que si tú en estos momentos tomas la decisión de ofrecer algo que ya existe, es porque estás seguro de que lo mejoras o que amplías de alguna manera ese valor. O sea, yo estoy segura, ¿eh? No lo dudo. De hecho, muchas veces he descubierto en proyectos que su valor era mucho más grande que el que comunicaban y no lo sabían decir. Y Anda. les he dicho, pero sí, o sea, entonces, primero, tú descubre cuál es tu valor añadido y luego cómo contarlo. Y si no es tu expertise tampoco cómo contarlo, pues lo mismo. Contrata a un buen profesional que te ayude a cómo contarlo o apóyate en gente de tu entorno que te pueda ayudar. Pero si tú tienes claro cuál es tu valor añadido y tú sabes por qué alguien de entre las ofertas que hay en el mercado tienen que comprar la tuya, no la otra, si tú te lo crees, lo defenderás mega bien, seguro. Qué bueno, me encanta esto y seguro que puede ayudar a muchísimas personas, ¿no? Que se estén planteando, que tengan ideitas por ahí rondando. Qué bien. Pues nada, vamos ya con las preguntas finales que hago siempre. A ver qué me cuentas, Majo. Vamos allá. La primera, que es nueva, es ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente? ¿Y por qué? Pues yo tengo, cuando trabajaba trabajaba en una fundación muy grande en España y allí conocí a uno de los ponentes que contrataron, que se llama Lotfi El Gandouri. Es un Ujú. canadiense de origen tunecino que ha sido fundador de varios movimientos sociales en todo el mundo, que ha fundado el Hub también, el concepto de Impact Hub, pues él es uno de los Wow. fundadores. Bueno, sí, y cuando yo le conté mi idea de Mamás en Acción,
él me dijo, yo te ayudo. Y llevamos ya 7 años que él cuando viene a España se reúne con nosotras, con el equipo, un fin de semana y nos ayuda, nos ayuda a aterrizar la siguiente fase. Todos los lunes tengo una llamada con él, todos los lunes del año, y me ayuda muchísimo, es mi mentor y me siento muy apoyada, y la verdad es que me inspira mucho porque es una pasada, sabe muchísimo de todo y me ayuda un montón. Qué bonito esto, qué importante tener mentores, me encanta. Qué Sí. bueno. Pues la siguiente pregunta es, ¿a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast? Pues ¿sabes a quién me encantaría? ¿A quién? Me encantaría, no es muy accesible, pero me encantaría escuchar a Michelle Obama. ¡Wow! Me encantaría tener acceso a Michelle Obama y que me permitieran una tarde para hablar con ella un montón, ¡Wow! Me porque encanta. me ha fascinado siempre su figura. Es fascinante, me encanta. Pero me encanta que los retos que me ponéis, ¿no? Aquí cuando hago esta pregunta cada vez son mejores, cada vez son más americanos, más inaccesibles, pero oye, nunca se sabe y me encanta que confiéis tanto en mí, pero sí, sería una pasada poder hablar con ella largo y tendido, ¿no? Y que nos contase su experiencia. No sé, a mí siempre me ha gustado mucho también. Vi un documental, no sé si era el de That Sugar Film, en el que hablaban de cómo Michelle Obama, con toda su buena intención, había empezado como un programa para ayudar a concienciar a las personas con el tema de la alimentación, y luego las marcas llegaron y dijeron hasta luego, pero bueno, ella está claro que tiene muy buenas intenciones y sería muy interesante hablar con ella. Me lo apunto para cuando Vale. se pueda. Genial. La siguiente pregunta sería, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Gestión emocional. Lo tengo clarísimo. Qué bueno. Estoy aquí haciendo ya Fíjate, una encuesta. creo que el secreto, de verdad te lo digo, del éxito no es tanto tu expertise, porque en esta vida todo se puede aprender, Ujú. sino conocerte, saber conocer tus talentos, saber entrenarlos y cómo superarte y mejorar. Es para mí eso. Ojalá nos hubieran enseñado de pequeñas. Ojalá, ojalá. Y ya te digo, lo que te decía, estoy haciendo una encuesta porque es que en esta pregunta la respuesta suele ser esta, ¿no? Creo que hace mucha falta, así que vamos a por ello, poquito a poco. La siguiente pregunta, ¿qué experiencia pasada no querrías repetir que ha cambiado tu vida para mejor? Eh, pues una enfermedad que me dejó muy tocada y Ujú. que todavía me cuesta hablar de ella, que me da miedo hablarla porque como si fuera algo que si mientras sale, Sí. que es cierto que me transformó y creo que soy mejor también gracias a ella porque vi el sufrimiento así y le vi las orejas al lobo, pero no quiero volverlo a pasar. Pues nada, dejamos ahí el tema y con eso ya has dicho mucho, ¿no? Porque al final eso es lo que te ayuda, yo creo, también a empatizar tanto y a crear todo lo que has creado. Así que gracias por compartirlo y pasamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con los libros. ¿Cuál es el libro que más recomiendas? Pues estoy dudando porque la verdad es que hace tiempo que en vez de leer libros escucho muchos podcasts. Ajá, ya somos dos, te entiendo. Sí. Entonces, recomiendo al 100%, de verdad, María Alonso Puig, Ujú. brutal. Y una de las mujeres que he descubierto esta pandemia y que me inspira muchísimo también, aparte de ti, que te dije que me encanta escucharte Qué y los bueno. tips que nos das, que me parecen valiosísimos, también me gusta mucho Diana Zuluaga. Diana Zuluaga, genial. Me la apunto, Sí, no la conozco. ¿Qué sí. hace ella? ¿Tiene Pero libros? vamos, a ti poco te va a enseñar, ¿eh? Sí, pero a mí que lo he descubierto sí, sí, tiene libros y da conferencias y tal, pero bueno, hoy mismo creo que ha hecho un directo en Instagram y la verdad es que a mí me aporta mucho, me resulta muy ¿Cuál es su inspirador. libro, por el tema de libros? ¿Algún libro suyo que te haya llegado particularmente? El lenguaje de la luz. Qué bueno, suena muy bien. Mm, Pues lo miraré y lo dejaré sí. apuntado para Sí, las notas va del sobre podcast. la conciencia, ¿no? De cómo pasar de la inconsciencia a la conciencia y formar parte, pues eso, de la abundancia. Y la verdad es que es muy real. Yo estas cosas no las tenía, no les prestaba atención porque me parecían como muy místicas,
Pero el curso de hacer este verano, esta pandemia, el curso de Mario Alonso y escuchar a Diana y ver que desde la neurociencia o desde el coach se consigue, se sostiene lo mismo, me ha reforzado mucho en estas creencias. Qué bonito, me encanta. Pues nada, ya solo quedan 2 preguntas. La siguiente es, ¿qué 3 cosas haces cada día para cuidarte? Rezar Ujú. todos los días, o sea, dar gracias cada día por lo que tengo, eh, achuchar muchísimo a mis hijos. Les digo 1000 veces al día que les quiero, soy una madre pesadísima, pero necesito hacerlo y después de la pandemia más. Y no sé si hago una tercera. Te diría que intento buscar el hueco de hacer un poco de ejercicio, pero no lo consigo siempre, no soy muy... Bueno, Pero un esas poquito a dos poco. son siempre fijas, rezar y de hacer ver lo que valoro a las personas. Es importante para mí. Qué bonito esto, ¿no? Porque muchas veces también lo damos por hecho, el hacer verle a las personas lo importante que son para nosotros, ¿no? Es muy Te he dicho a bonito. mis hijos, pero también, o sea, a mis hijos porque en casa todos los días, pero yo creo que si no todos los días, día sí, día no, a mi equipo, Ujú. me paso el día agradeciéndoles. También he tenido momentos complicados y ellas se han salvado más en acción en estos días, que yo he estado un poco ausente por otras cosas. Y es que es agradecer a mis padres por escucharme, dar gracias. Qué bonito. Mm. Maravillosa, gratitud. Genial. Pues nada, la última pregunta, Majo. ¿Qué es para ti la satisfacción? La satisfacción es irme a la cama cada día, cerrar los ojos y que no haya nada que me impida dormir. Qué bonita respuesta. Tener la conciencia limpia es la mayor satisfacción, porque creo que si tú has hecho todo lo que has podido, si haces lo que está en tu mano y las cosas no salen, pues es que no tocaba, o no era el momento, o no era lo mejor para ti. Pero cuando tú tienes que hacer cosas que no están bien para conseguir cosas que de otra forma no vienen, creo que irte a la cama y cerrar los ojos no es tan fácil que te puedas dormir, ¿no? Ujú, Para mí la satisfacción totalmente. es tener la conciencia tranquila, es la mejor satisfacción. Qué bonito, me encanta todo lo que has compartido, Majo. Ha sido una entrevista preciosa y un placer tenerte en el podcast. Y nada, mil gracias por todo lo que nos cuentas. Dejaré en el podcast todo el tema en las notas de Mamás en Acción, por si nos estáis escuchando y os apetece, pues que podáis colaborar. Mil gracias a ti. Sí, a mí me hacía una ilusión tremenda hablar contigo porque sabes que te sigo mucho, que me inspiras un montón, que aprendo mucho de ti. Así que no dejes de compartir esos tips que siempre nos ayudan y tus podcasts que también nos dan mucha luz. Así que Muchas nada, muchas gracias, gracias bonita. de verdad. Admiración es mutua, como ves. Mil gracias. Mucha admiración y un aprendizaje maravilloso que nos deja Majo, el valor inmesurable del cariño y la contribución. Espero que hayas disfrutado este episodio y si quieres escuchar más episodios como este, solo necesitas suscribirte en la aplicación en la que lo escuches, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, y la semana que viene tendremos más. Si quieres también me puedes dejar una reseña para que más personas puedan escuchar podcasts como este. Ya sabes que estoy ofreciendo una sesión de coaching gratuita de 30 minutos. Si quieres probar el proceso, solo necesitas contactarme. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción.